En Primera de Samuel, capítulo 25, es la historia de Abigail. Abigail y su esposo se llamaba Nabal, ¿verdad? Bueno, vamos a leer el verso 2 y 3. A mí me encanta el lenguaje actual, ya saben, porque nos habla súper claro. Dice el verso 2 y 3: en Maón vivía un hombre de la familia de Caleb, se llamaba Nabal y era muy rico, pues tenía propiedades en Carmel y era dueño de un chorro montón de ovejas y cabras. Pero también el Nabal era muy grosero y maleducado, dice esta versión. Era muy grosero y maleducado. En cambio, su esposa, que se llamaba Abigail, era una mujer muy inteligente y hermosa. ¿Cuántos Abigails hay aquí? Todas somos inteligentes y hermosas, ¿verdad? Y pues creo que en este tiempo es muy actual la historia de Abigail y de su esposo. Y yo creo que existen ahorita miles y miles de matrimonios como el de Abigail y Nabal, ¿verdad? Hombres que son todo lo contrario a las mujeres, ¿verdad? Hombres brutos, enojones, sin culturas, a lo mejor con vicios, ¿verdad? Y a lo mejor hasta abusivos con sus mujeres, con su Abigail. Entonces, hoy vamos a ver esta historia y fíjate qué padre, la historia está larguísima, la puedes leer en tu casa, pero dice que David envió a Nabal, envió unos siervos, unos amigos, unas personas ahí de su ejército, para que Nabal los invitara a una fiesta que iba a tener. Me encantan los del pueblo de Israel, el pueblo de Dios eran súper fiesteros y para todo hacían fiesta. Y en esta ocasión dice que iban a esquilar las ovejas. Y entonces para eso también hacían fiesta. Y entonces David y su ejército, mientras estaban, todavía no era rey, David todavía no era rey en esta época, entonces ellos acampaban, ¿verdad? Donde había espacio y coincidieron en muchas ocasiones, dice, con los pastores de Nabal. Y aún los defendieron, dice, de los ladrones o de las personas que le querían dañar a sus ovejas. Entonces David se sentía como con derecho de que lo invitaran a la fiesta, ¿no? De que, pues, oye, si vas a hacer fiesta, pues invítame a tu fiesta porque te he cuidado tus ovejas. Y por eso David envió unos hombres para que Nabal los invitara. Pero como leímos, dice que Nabal era un hombre grosero. Entonces, dice la palabra que David envió a estos jóvenes de vuelta con David a decirle que no lo iba a invitar, que no tenía por qué invitar a gente extranjera, a gente que no conocía a su fiesta. Y dice que entonces los sirvientes de los sirvientes de David pues se regresaron a darle este recado y David se molestó, ¿verdad? Que qué raro que los hombres se enojen, ¿verdad? Casi no, como que ellos casi no se enojan. Pero David se molestó y dice que le dijo a todo su ejército que se prepararan porque iban a ir a pelear contra Nabal, porque había sido grosero con ellos y no los había invitado a su fiesta. Y entonces uno dice que, vamos a ver el verso 14, en el 25:14, dice, uno de los sirvientes de Nabal fue a decirle a Abigail, su esposa, lo que había sucedido. Le dijo, David envió unos mensajeros a nuestro amo con un saludo amistoso, pero él los insultó. El Nabal, ¿verdad? El Nabal los había insultado, se habían regresado sin la invitación. Entonces dice que cuando el siervo reconoció el gran peligro que corrían ahora con esta grosería que había hecho Nabal, este siervo tuvo la confianza de que Abigail lo iba a escuchar y de que Abigail iba a hacer algo para solucionar este problema. Sí, sabes que hubo un siervo que reconocía que cuando tenía un patrón necio, grosero, bruto, déspota, también tenía una patrona que era muy inteligente, que era sabia y que ella iba a saber cómo actuar en esta situación. ¿Sí? Si te das cuenta, estaba en riesgo todo el patrimonio de Abigail, porque imagínate, iba a venir David y todo su ejército a destruir toda su casa, a destruir toda su herencia, a matar a todos sus siervos. Tú te puedes imaginar todo lo que iba a, la destrucción que iba a haber, la matanza que iba a haber.
Pero entonces hubo una mujer sabia que pudo tomar una buena decisión. Y sabes que tú y yo como esposas, a lo mejor tú y yo hemos conocido a Nabales, ¿verdad? A hombres así. A lo mejor tú vives con un Nabal, a lo mejor tu esposo tiene algunas características de Nabal, a lo mejor tu papá, ¿no? Yo te voy a ser sincera, yo lo viví con un papá Nabal. Entonces por eso cuando vi esta historia dije, wow, es tan actual, es tan real, cómo te puede afectar cuando tú vives con un hombre duro, con un hombre necio, con un hombre que no es capaz de reconocer lo bueno de otras personas, como en este caso Nabal no podía reconocer lo bueno que había hecho David por él y por toda su casa. ¿Y qué le costaba, no? Si iba a hacer fiesta, pues echarle más agua a los frijoles e invitar a David y a todo su ejército y ser agradecido por la protección que David le había dado. Pero vamos a ver entonces qué sucedió después. Dice el verso 18 y verso 19, ahí en 1 Samuel 25, dice que cuando Abigail se enteró de la grosería que Nabal le había hecho a David, dice, Abigail tomó 200 panes, tomó 2 cueros de vino, tomó 5 ovejas guisadas. Bueno, Abigail se puso a cocinar como loca. Con todos sus siervos hizo un chorromontón de comida y dice que lo cargó en asnos y dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. ¿Sabes qué? Abigail tuvo que tomar las riendas de este problema, y tú y yo a veces también tenemos que hacer así, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos tenido que defender a nuestro Nabal con nuestra familia o con nuestros hijos, ¿verdad? A veces nuestro Nabal se quiere llegar a desquitar con nuestros hijos o con la familia, a lo mejor con tu familia, y muchas veces nos ha tocado interceder, nos ha tocado calmar las cosas, suavizar las cosas, ¿verdad? Déjalo, mira, bien estresado, no le hagas caso. Y sabes que tú y yo como esposas debemos de ser bien sabias, debemos de tener todas nuestras emociones bajo control para no actuar igual que ellos, ¿verdad? Para no provocar un pleito más grande y a lo mejor recriminarle su actitud y hacer que el pleito crezca. Fíjate lo que hizo Abigail aquí. Ella como esposa no escuchó las críticas acerca de su marido, pero al mismo tiempo no fue tan ingenua de no hacer caso. Abigail pudo haber dicho, ay, pues mira, es su problema, él se metió en esto, pues que él lo arregle, ¿no? O sabes que, pues mira, si él se lo ganó, pues total son sus cosas, ¿no? Él ha ganado todo esto, pues en un ratito lo va a perder. Y pudo haber dejado el problema y que se solucionara solo, o que se echara a perder todo. Pero sabes que Abigail tenía discernimiento de Dios para saber que esta ocasión era una ocasión de verdadera crisis, era una ocasión que requería una acción inmediata y que no era solamente otra queja, ¿verdad?, de las tantas que le habían llegado a lo mejor de su marido impulsivo. Entonces, ¿sabes que tú y yo, si conoces a un Nabal, si en tu vida hay un Nabal, tú no debes de escuchar a lo mejor las críticas o de ponerte de acuerdo con las personas que están criticando a tu esposo, a esta persona que se comporta así, pero tampoco puedes pecar de ingenua, ¿sí? De no creer lo que él está haciendo, de no creer que él está dañando a alguien. Tú tienes que tomar las riendas, tienes que tomar ese problema en tus manos y vamos a ver qué es lo que vas a hacer después. ¿Sabes que Abigail dice que ella tomó el problema en sus manos y se puso a hacer comida? Se puso a hacer comida para mandarle a David, para ir a interceder por su esposo, para ir a suavizar este problema que Nabal había provocado. Ella no se quedó sentada esperando, ¿verdad?, que el necio ese la resolviera. Ella sabía trabajar arduamente, ella sabía cómo se movía su rancho, su
su hacienda, ella sabía mover a sus sirvientes. Ella, a pesar de que vivía con un hombre abusivo, con un hombre grosero, ella no se quedaba esperando que él hiciera las cosas por ella. Ella sabía moverse. Y sabes que así debemos ser tú y yo, debemos ser inteligentes, sagaces, capaces, no estar esperando, ¿verdad?, que otra persona nos arregle la vida. El Señor nos ha dado a ti y a mí todas las capacidades que tiene un hombre, sí, y a veces aún más, ¿verdad, maestra? A veces tenemos las capacidades mayores que los hombres. Dicen por ahí que ellos nada más usan la mitad del cerebro y nosotras usamos ambos. Por eso necesitamos dormir 20 minutos más, porque usamos ambos lados del cerebro. Entonces, imagínate, Dios nos ha dotado de grandes capacidades para que tú y yo no vivamos tristes, amargadas, desilusionadas o ser maltratadas por un hombre que no sabe, ¿verdad?, cómo tratarnos. ¿Sabes qué? Es probable que esta no era la primera vez que Abigail había tenido que sacar su inteligencia para sacar a su esposo de un apuro. Generalmente cuando vives con una persona así, estás a cada rato, estás limando las cosas, estás tratando de calmar, de suavizar las ofensas, ¿verdad? Estás todo tiempo tratando de que la otra persona no se dé cuenta de la grosería que acaba de hacer el naval ese. Entonces, Abigail dice que supo organizar una abundante comida para alimentar a 400 hombres hambrientos. Imagínate, ahí no había maruchan ni comida instantánea que pudiera rápido, manda a traer a Sams unas sopas y se las mandamos con agua, ¿verdad? No, Abigail era una mujer bien trabajadora, así como tú, así como hay varias aquí. Una mujer que sabía moverse, que sabía hacer las cosas, que Dios le había dado la capacidad de salir adelante y aún de sacar adelante este problema en el que Nabal se había metido. Y te decía yo, cuántas veces tú y yo no hemos tenido que ser intercesoras, ¿verdad? A veces por estos navales ante nuestros hijos, ante nuestra familia. A lo mejor tú has querido cambiar a ese hombre, ¿verdad? Tú has querido que cambie su carácter, que le baje. Tú has hecho a lo mejor todo lo posible, ¿no? Lo que te corresponde, tenerle la comida a su hora, su ropita en su lugar, y tratas de complacerlo, pero aún así pareciera que ese hombre no cambia, ¿verdad? Hombres duros, hombres que no son agradecidos con lo que les puedes dar. Pero ¿sabes qué, amiga? Te vas a frustrar si tratas de cambiarlo tú. Gente no cambia gente, tú y yo no tenemos la capacidad, no tenemos el modo de hacer cambiar a un hombre, solamente Dios lo puede hacer. Ese cambio que tu esposo necesita, ese cambio que tu padre necesita, ese cambio que a lo mejor tu hijo, a veces los hijos ya están hechos unos navalcitos, ¿verdad? Porque ven el ejemplo en la casa. Entonces, ese cambio que tú y yo queremos ver en ellos, solamente lo va a hacer Dios. Y ¿sabes qué es lo más hermoso de esta historia que me fascina de Abigail? Que a pesar de todo lo que ella vivía con este hombre, ella no estaba amargada. Ella no estaba deseando la muerte de su esposo, porque hubiera dicho, pues esta es mi oportunidad, ¿no? Que pasen primero por él, ¿no? Y yo les digo el camino, yo les digo dónde está. Pero ¿sabes qué? Ella aún, yo creo que aún hasta lo amaba porque lo defendió. Fue a ponerse su cara, ¿no? En vez de la de ella. Dice que ella rogó por él. Fíjate, cuando ella por fin pudo llegar hasta David y decirle, mira David, no hagas esto, ahorita lo vamos a leer, pero como ella rogó para que David no hiciera esto, era porque yo creo que aún lo amaba, ¿verdad? Ella sabía que como fuera, él era el esposo. Y yo decía, creo que nos ha pasado mucho también que cuando nos enamoramos y nos casamos y el hombre es un dulce y te conquista con detalles y te gana, ¿no? Y ahí no se ve que era Nabal, después se convierten en navales, ¿verdad? Porque sí, primero te convence, pero sabes que a veces las situaciones de la vida, el estrés, todo eso influye en la vida de nuestros esposos. Sabes que ellos salen allá afuera a pelearse
con la competencia para poderte traer provisión. Tú no sabes lo duro que la pasan allá afuera. Nuestros esposos salen como, híjole, como leones a buscar la presa, ¿no? Para traer algo a casa. Y sabes que cada vez la competencia está más fuerte, cada vez pareciera que ganar dinero allá afuera cada vez es más difícil. Bueno, para los que no somos hijos de Dios, para los hijos de Dios Él nos provee, nos ayuda, nos promueve, nos levanta, pero yo creo que todo eso influye en nuestros esposos. Sabes que ellos no tienen la capacidad de levantarse de un problema como tú y yo, ¿verdad? Tú has visto cómo la gripa los tira, ¿no? Imagínate, tú y yo tenemos que con gripa seguir con la vida, ¿verdad? Y todo eso influye en que nuestros esposos cambien. Yo creo que ellos no quieren hacerlo, pero es algo que ya está en nuestra sociedad, ¿verdad? Mientras más machos y feos se vean, como que más ganan fama, no sé, renombre, más creen que más los vamos a respetar. Y no es cierto, que alguien les diga que no es cierto, ¿verdad? Pero que alguien les mande, que les pongan una bocina allá arriba, por favor. Y entonces, ¿sabes qué? Abigail no se había amargado. Abigail no era una mujer amargada por vivir con este hombre tan feo. Abigail no deseaba la muerte de su esposo, dice que ella rogó por él. Y sabes que únicamente la mujer que vive en la presencia de Dios, únicamente la mujer que conoce quién es su Dios, que de Él viene todo, que de Él viene el amor, la paz, el gozo, que cuando aprendemos a hacer las cosas, dice la palabra que tenemos que hacer todo como para el Señor, entonces podemos vivir como vivía Abigail, tranquilas, sin remordimientos, sin enojos, sin amarguras contra estos hombres. ¿Sabes que solamente vivir en la presencia de Dios, del Dios Altísimo, nos puede hacer libres de rencores, de resentimientos y de autolástima? ¿Sabes que allá afuera las mujeres que no conocen a Dios y viven este tipo de, esta vida con un hombre así, son mujeres amargadas? ¿Sí conoces alguna? Todo el tiempo andan con la cara así, ¿no? Y ves al hombre y la tiene peor y dices, ay, con razón, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Porque ellas no han aprendido a vivir en la presencia de Dios, a hacer las cosas, a servir en su casa, a servir a sus hijos como si lo hicieran para el Señor. ¿Sabes qué? Deja de hacerle las cosas a esos malagradecidos, tú hazlo como para el Señor. ¿Sí? Si tú vas a cocinar, si tú vas a limpiar, si tú vas a lavar, todas esas labores tan pesadas que nos tocan, no lo hagas para ellos, hazlo como para el Señor. Sabes que el Señor te va a dar fuerzas y lo vas a hacer de más buena gana, y el Señor te va a recompensar a ti. No esperes recompensa del hombre nunca, no esperes recompensa del marido, no esperes recompensa de los hijos. Los humanos somos malagradecidos de por sí, por naturaleza. Entonces, si tú estás esperando que ellos vengan y te agradezcan, pues te vas a frustrar muchas veces, ¿verdad? Porque ellos no se dan cuenta de todo el trabajo que tú haces, pero sabes que Dios sí se da cuenta, y Dios te va a premiar y Dios te va a recompensar, y el día que tú menos esperes vas a ver llegar a tu marido con un regalo especial o te va a dejar algo extra, porque sabes que es a través de Dios. Así que deja de esperar que ellos te recompensen. Sabes que Abigail sabía eso. Abigail sabía que todo el trabajo que ella hizo para salvar a su esposo se lo iba a pagar el Señor. Ella no lo hizo para Nabal, ella lo hizo como para el Señor, y ella después fue recompensada. No te imaginas qué hermosa la recompensa que tuvo Abigail. Sabes que Abigail, podemos aprender mucho de esto, que Abigail no fue a reclamarle. Si notas que jamás en la Biblia dice que le fue a reclamar, que le fue a decir, óyeme tú grosero, hijo de tu tal por cual, ya viste en el problema que te metiste, y no solamente te metiste tú, sino que nos metiste a todos. No, ella solamente dice que con sus emociones bajo control, ella actuó rápida y sabiamente para salvar a toda su casa. Es así como tú y yo tenemos que actuar, con nuestras emociones bajo control. ¿Sabes qué? Sin ponerse histérica,
Conocen a la prima a la conocida, a la prima del amigo, la vecina que le llegan con una queja, inmediatamente la histeria hasta el tope, ¿no? ¿Cómo es posible que me hagan esto? No, ¿sabes qué? Ella tranquila. ¿Sabes qué? Cuando nos ponemos histéricas, lo único que vamos a hacer es hacer el pleito más grande. Imagínate si Abigail hubiera ido a reclamarle a este hombre. El pleito se hubiera hecho grandísimo. A lo mejor ya no hubiera habido fiesta, ya no hubiera habido nada y de todos modos se hubieran acabado David hubiera acabado con todo. Era una mujer prudente. ¿Sabes qué? La prudencia significa qué hacer con la información recibida. ¿Qué hacer con lo que te llega a las manos? ¿Qué hacer cuando alguien te da una queja de tus hijos? ¿Qué hacer cuando te vienen con otro chisme de tu marido que lo vieron por ahí? Eso es prudencia. O sea, te detienes, lo piensas, lo oras. Señor, ¿qué harías tú en mi lugar antes de actuar? Prudencia es saber qué hacer con la información recibida, ¿verdad? No ponerte histérica, no querer solucionarlo tú con tus manos, en tus fuerzas, porque sabes que seguramente lo vamos a echar a perder. Ella demostró que poseía tal prudencia. Ella conocía a su esposo, ella conocía cómo era Nabal, ella sabía cómo iba a responder Nabal. Y sabes que también ella supo que no era el momento de ir a consultar con él. Por eso leímos, ¿verdad? En este verso, en el verso 19, dice que les dijo: adelántense ustedes que yo iré después, sin decirle nada a su esposo. ¿Sabes qué? Hay veces en las que tú y yo tenemos que usar esa prudencia y hay veces que tú y yo no le vamos a tener que decir algunas cosas a nuestro esposo inmediatamente, ¿sí? Tenemos que esperar el momento correcto, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta cuando llega el esposo todo cansado, todo harto, estresado, y en eso llega a la casa y en vez de que lo recibas alegre, contenta, ya tienes la lista de quejas, ¿no? Tu hijo, racatacatacatacra, tu esto, racatacatacra, el carro, racatacatacra, y llegaron las cuentas y racatacatacra, y un montón de cosas que en vez de alegrarle la vida al hombre, ¿qué crees que quiere hacer? Salir corriendo. Y por supuesto que no quiere llegar. Entonces tú y yo tenemos que ser esa mujer prudente, esperar el momento correcto de decirle las cosas. ¿Sabes qué recibe ese hombre? Por favor, con amor, con cariño, con compasión. Dile al hijo, a la hija que le traigan la chanclita, que le traigan el agua fresca y primero recíbelo. Ya al rato habrá tiempo para las quejas. No empieces luego con las quejas. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia, un pedacito de cielo en esta tierra. Hace mucha falta un pedacito de cielo en esta tierra. Allá afuera el tráfico, el estrés, los precios, no sé, todo nos estresa. Pareciera que allá afuera toda la gente está de malas. Todos están a la defensiva nada más de a ver qué me haces para atacarte. Entonces tú y yo tenemos que hacer la diferencia en nuestra casa, en nuestro hogar, hacer que nuestra casa sea un pedacito de cielo en esta tierra. Y sabes que eso solamente depende de nosotras las mujeres, porque sabes que tú y yo estamos en la casa. A lo mejor tú dices, no, yo trabajo, pero sabes que no creo que trabajes como tu esposo. De cualquier modo tú llegas y sí te acuestas un ratito o te sientas un ratito algo, pero no tienes ese trabajo pesado como él. Bueno, yo digo porque el trabajo de mi esposo sí es muy pesado, pero la mayoría de los hombres hacen trabajos pesados. ¿Sabes qué? Eso es algo que tenemos que también admirarle a los hombres. Ellos hacen cosas que tú y yo jamás haríamos en cuanto a cosas pesadas, en cuanto a trabajos difíciles, ¿no? Allá atrás está ahorita mi esposo trabajando, él trabaja en la herrería y eso, y está haciendo un techo y eso, pues yo cuándo, pero ni de papel hago un techo, ¿verdad? Y es algo que les tenemos que admirar. Tu esposo, estoy segura que hace algo que es admirable, que tú no podrías hacerlo. Admíraselo y díselo, porque si no se lo dices tú, se lo va a decir a alguien más. Le van a decir, oiga, qué bien hace su trabajo, ¿verdad? Y no te gustaría eso. Entonces admíraselo, díselo, ¿sí? Díselo, dile a tu esposo qué es lo que admiras de él.
Fíjate lo que dice Proverbios 14:1. Muchas conocemos este texto. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. ¿Sabes qué? En una ocasión leí, no sé dónde, que decía que el diablo ni necesita entrar a tu casa si tú eres necia. Tú solita te encargas de deshacer tu hogar. No necesitas ayuda del diablo si eres una mujer necia. Qué duro, ¿verdad? Qué grueso. Que está en nuestras manos. Está en nuestras manos, mujer, que tu casa esté de pie, que tu matrimonio esté de pie. Está en nuestras manos. Ahí no dice el hombre sabio, no dice el esposo sabio, dice la mujer. Fíjate qué responsabilidad tenemos. Es de la mujer de quien depende que una casa esté de pie. Tú y yo tenemos que ser bien sabias, recibir de Dios todo lo que necesitamos para poder edificar nuestra casa. ¿Sabes qué? En nuestras fuerzas no vamos a poder, en nuestras fuerzas lo vamos a echar a perder porque somos orgullosas, porque somos débiles, porque no tenemos las fuerzas suficientes. Necesitamos las fuerzas de Dios, necesitamos la sabiduría de Dios. ¿Sabes qué? Abigail dice la palabra que fue una mujer intercesora. Vamos a ver qué es eso. Vamos a ver del verso 23 al 26. Ahí en 1 Samuel 25. Dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Fíjate, su nombre significa perverso. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Me encanta el lenguaje actual, te lo voy a decir. Dice, su nombre significa estúpido y en verdad lo es. Dice, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. 26, por favor. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. ¿Sabes qué? Abigail le dijo estas palabras a David cuando lo tuvo enfrente. Dice que ella llegó, inmediatamente se postró a tierra, así como calmando las cosas. Dice que se postró a tierra y le dijo, perdóname. Dice, haz de cuenta que yo soy la que te ofendí y perdóname. Dice, sobre mí sea ese pecado. O sea, ella, como todas las intercesoras en la Biblia, ¿verdad? Como Esther, como Nehemías, como otros intercesores, ella se echó la culpa a sí misma. Se echó la culpa a sí misma para que David pudiera tener compasión de ella y la escuchara y la perdonara. ¿Sí? Imagínate todo lo que iba pensando Abigail mientras iba en ese burro de trayecto de su casa a ver a David. O sea, David era un guerrero. David todavía no era rey. Era un guerrero que andaba con su ejército, te decía yo, así en los campos, se quedaba donde había espacio y así. Pero eran hombres duros, eran guerreros. Entonces ella ingenua, toda bella, toda hermosa, ¿qué le iba a decir a ese guerrero? Yo me imagino que todo ese camino ella se fue orando. Padre, en el nombre de Jesús, dame la sabiduría, pon en mí las palabras necesarias, las palabras que suavicen a este hombre. Y sabes que ella se fue orando, intercediendo, que el Señor le ayudara, que el Señor le diera gracia y favor ante David, para que David pudiera escucharla. Dice que lo primero que hizo cuando ella llegó ante David fue bajarse del burro y pedir misericordia y perdón de David. ¿Y sabes qué? Tú y yo tenemos que hacer eso por nuestros Nabales. Tú y yo tenemos que ir a Dios y pedirle misericordia y perdón.
por nuestros Nabales, por esas ofensas, por esos hombres duros, interceder por ellos para que Dios cambie sus corazones, que Dios cambie esos caracteres que la vida les ha dado. Dice el verso 34, por fin el verso 34 ya nos muestra cómo Abigail fue escuchada, su petición fue escuchada. David por fin la perdona, después de escuchar todas esas palabras, David se retracta de lo que iba a hacer y dice el verso 34, porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Estas son palabras de David a Abigail, después de que ella intercedió. Dice que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Fíjate, Abigail pudo detener una matanza de este tamaño. Todos los varones, dice, ¿sí? Y todo lo que se le hubiera puesto en el camino a David, ¿verdad? Y Abigail pudo detener esto, porque ella pudo interceder, porque ella pudo humillarse, porque ella pudo ir a David con las palabras correctas, con las manos llenas, ¿verdad? De algo para David, y su petición fue escuchada. Y sabes que cuando tú y yo buscamos el plan de Dios para resolver los problemas en nuestras vidas, cuando tú y yo buscamos a Dios para alguna necesidad que estamos pasando en la casa, en nuestras familias, en nuestro matrimonio, cuando tú y yo vamos a buscar a Dios y dejamos de confiar en nuestros propios planes, Dios va a actuar a nuestro favor. Dios nos va a dar ese favor que necesitamos, esa gracia, y Dios nos va a dar esos resultados positivos que tú y yo necesitamos, así como Abigail. Sabes que hay mucho que aprender en esta historia, hay muchísimo. Nuevamente, más adelante nos enseña cómo Abigail dice que continuó actuando como esposa sabia de un marido difícil, porque a pesar de todo esto, acuérdate que Abigail no le había dicho nada a Nabal. Hasta este momento Abigail no había hablado con él de todo lo que estaba pasando, y dice que ella llegó a su casa y el Nabal estaba bien enfiestado, estaba en una borrachera, feliz él, ni enterado de todo lo que había ocasionado, ni enterado de todo lo que estaba a punto de pasar por su necedad. Entonces, imagínate, llega Abigail y lo ve todo borracho. ¿Tú crees que era el momento de hablar con ese hombre? Pues no, ¿quién va a hablar con un borracho necio? Dice que Abigail se esperó. Fíjate, una mujer sabia, pudo haber llegado a reclamarle, no, óyeme tú, aquí en la fiesta, y yo exponiendo mi vida, tarara. Bueno, yo creo que yo sí le hubiera dicho algo, pero ella se cayó y dijo, pues no, ¿qué voy a hacer hablar yo con este necio ahorita? Hasta que se le pase. Y dice que al otro día, ya que se le había pasado, fíjate el verso 37, vamos a ver el verso 37 que dice, no, vea que es una historia de película, de novela esto está. Dice el verso 37, pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, o sea, le contó todo lo que había pasado. Dice, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, no aguantó. Qué ayuda de este hombre, Dios mío. Ahora verso 38. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y se murió. Fíjate, ni David ni Abigail tuvieron que hacer nada para que Dios hiciera justicia. Ni David se manchó las manos con sangre inocente como le había dicho a Abigail, ni Abigail pecó. No, ella no tuvo ningún error en esto. Dios hizo justicia. ¿Y sabes qué? Dios te va a hacer justicia con ese Nabal. O sea, no quiero decir que Dios no se lo va a llevar, porque no siempre Dios actúa de esa manera. Dios tiene unos planes hermosos para ti, para tu esposo. Dios sabe cómo va a mover las piezas.
Pero ¿te acuerdas que yo te contaba de mi papá Naval? ¿Qué crees? Que mi papá Naval se lo llevó el Señor y mi mamá quedó feliz. ¿Sabes qué? Si tú ahorita vieras a Abigail viviendo con este Nabal, ¿tú qué le dirías? Ay, ya deja a ese hombre, divórciate. No, ya, ¿para qué lo aguantas? Pero ¿sabes qué? Abigail intercedió por él, lo cuidó, le cuidó las espaldas, fue a exponer su vida por él, hizo todo lo que estaba en sus manos. Mi mamá también hizo todo lo que estaba en sus manos por ese hombre, todo. Pero ¿sabes qué? Nada lo convencía de hacer un cambio en su vida, de poner él algo de su parte por cambiar, hasta que el Señor tuvo que hacer algo. Así que tú ni te preocupes si ese Nabal no quiere cambiar, tú nada más intercede por él ante el Señor, ora por él, pídele al Señor que lo ayude, que él pueda arrepentirse de todo lo que ha hecho, si te ha lastimado, si te ha humillado, si ha lastimado a tus hijos. Sabes que tú no, como leíamos anteriormente, no te amargues, no trates tú de tomar venganza, déjaselo al Señor. Tú síguelo amando, tú síguelo atendiendo, tú sigue intercediendo por él y sabes que Dios te va a hacer justicia. ¿Qué tal que te pasa como Abigail, que dice que después de que se murió el Nabal, ¿qué crees? Que el rey David, que la manda a pedir como esposa? Que se casa la Abigail con el rey David. Pero espérate, cuando todavía acuérdate que David no era rey, todavía andaba en el desierto, andaba ahí, todavía no era tan fácil la vida con él. Y a pesar de eso, Abigail se casó con él. Entonces, era una mujer luchona, trabajadora. Ya después ya le tocaron las mieles del castillo y todo eso. Pero imagínate qué belleza. ¿Qué tal la justicia de Dios hermosa? ¿Sabes qué? Sigue intercediendo por tu Nabal. Dios va a hacer algo bien hermoso con ese hombre. Dios puede cambiar a ese hombre, transformarlo en ese hombre que tú quieres que sea. Bueno, no, Dios va a hacer algo mejor, porque a veces nosotras pedimos poco y los planes de Dios son mucho más altos que los nuestros. ¿Estás tú dispuesta a ser una Abigail e interceder por tu casa? ¿Sabes qué dice Proverbios 1:7? Proverbios 1:7 es algo que tú y yo tenemos que aprender. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No seas insensata. La sabiduría tú y yo la vamos a adquirir de la Biblia, de la palabra de Dios, de aprender, de estar aquí en todas las reuniones, de no dejar ir ningún momento en que la palabra está siendo expuesta, porque ahí Dios nos va a hablar, ahí Dios nos va a dar la respuesta que necesitamos, la guianza, ¿verdad? A veces venimos desesperadas, Señor, ayúdanos, guíanos, danos una estrategia, qué es lo que vamos a hacer. Y sabes que cuando la palabra se está exponiendo aquí, Dios te va a hablar. Por eso no debes de faltar a ninguna reunión, a ninguna, porque cuando tú estás en necesidad es cuando más debes estar aquí. A veces decimos, ay, no me siento mal, no voy hoy porque estoy enferma. No, es cuando más tienes que estar aquí, porque aquí Dios te va a enviar sanidad. Aquí Dios te va a enviar la estrategia, a qué médico vas a ir, qué es lo que tienes que hacer. Es cuando más tenemos que estar aquí, cuando tenemos una necesidad. No te alejes, es cuando más necesitamos de Dios. Y aquí vamos a recibir esa sabiduría, escuchando la palabra, leyendo la palabra. A ver, ni les pregunto cómo van en su lectura anual. A principio de año nos dieron una hojita en donde podemos ir viendo qué es lo que vamos a leer. Y luego, como colaboradores, tenemos que leer cada día un salmo y hacer un devocional. Y ni les pregunto a las colaboradoras, ni las veo. Pero ahí es donde adquirimos sabiduría, en la palabra de Dios, en el temor a Dios. Si tú no lees la palabra, no vas a saber qué es lo que Dios dice, y no vas a saber a qué es lo que le vas a tener temor, qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Sabes que la palabra de Dios es como un espejo, es un espejo. Tú vas a la palabra y tú dices, ay, no, pues aquí estoy mal.
sí, aquí estoy mal, lo tengo que componer. Ahí la palabra te va a reflejar quién eres tú, y ahí es donde tú vas a componer lo que está mal. Por eso tenemos que adquirir la sabiduría de la palabra de Dios. Entonces, amigas, pues a lo mejor tú estás viviendo una historia como la de Abigail, perdón, a lo mejor tú estás pasando una situación así, a lo mejor tú estás viviendo con un Nabal moderno, un esposo difícil, y la vida de las Abigailes no es nada fácil cuando vivimos una situación así. ¿Sabes qué? A lo mejor Dios no va a hacer por ti lo que hizo por Abigail, pero ¿sabes qué? Dios te va a dar la gracia, Dios te va a dar la gracia, la sabiduría, y Dios a la mujer que lo busca y lo ama de todo corazón, Dios nos premia, Dios nos va a premiar cuando tú y yo lo hacemos todo, como decía hace un momento, para el Señor. Yo te quiero dar una palabra de precaución. Si tú estás viviendo una situación difícil en tu casa con tu esposo, o si conoces a alguien que está viviendo con un Nabal, con un hombre así duro, difícil, ¿sabes qué? Tienes que buscar ayuda. Ven, busca ayuda de los pastores. No tienes tú por qué vivir una vida insoportable, una vida abusiva. La Biblia no dice que Abigail sufriera, aunque Nabal era difícil, ¿verdad? Que no dice que Abigail sufriera. Abigail yo creo que estaba bien, pero porque ella se había agarrado de Dios. Entonces, si tú vives una situación difícil, busca ayuda, busca la guianza de tus pastores, y no permitas que nadie abuse de ti, que nadie abuse de tus hijos. Sabes que tú y yo como madres tenemos que proteger a nuestros hijos aún de los excesos de los Nabales. Hay hombres que son duros, que lastiman a nuestros hijos, y ahí es donde tú tienes que meterte. No tienes que permitir que lastimen a tus hijos. Hay cosas en las que la sumisión tiene un límite, ¿sí? Nos han enseñado, ¿verdad?, que tenemos que someternos a nuestros esposos, pero no en todo. Si lo que tu esposo te está pidiendo va en contra de la palabra de Dios, va en contra de lo que Dios nos dice, ahí tú te puedes negar rotundamente, ¿sí? A lo mejor te está obligando a hacer cosas que a ti no te agradan. Ahí te puedes negar cuando lo que tu esposo te está pidiendo va en contra de la palabra de Dios. Tú no puedes fallarle a Dios por tu esposo. Abigail no estaba amargada a pesar de la situación difícil que vivía. Y sabes que a lo mejor tú y yo hemos vivido situaciones de opresión, de maltrato, de menosprecio, ¿verdad? Se habla mucho ahorita de la violencia psicológica, violencia física. No sé, a veces como mujeres nos han enseñado que tenemos que aguantar, que tú lo escogiste, pues ahora te aguantas, ¿no? Tú lo elegiste, tú quisiste esa vida. Pero sabes que no es cierto. No es cierto. Dios no quiere que vivas así. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere sacar de esa situación difícil. Hay mujeres que están enfermas, que tienen crisis nerviosas por la situación que viven en su casa. Mujeres en depresión, mujeres con enfermedades que ya les ha provocado vivir tanto tiempo en una situación difícil, en una situación de violencia. Sabes que tú y yo tenemos esperanza de Dios. Tú y yo como hijas de Dios tenemos acceso a todo lo que Dios es. Dios es nuestra paz, Dios es nuestra esperanza, Dios es amor, Dios es gozo. ¿Qué es lo que te hace falta? Sabes que esta tarde Dios quiere darte lo que tú has estado esperando. A lo mejor tú te has quedado frustrada esperando un marido amoroso, un marido cariñoso, un marido que te dé tantito tiempo, ¿verdad? Que te regale. No, en una ocasión le decía yo a mi esposo: véndeme 2 horas de tu tiempo. Pues ¿cuánto cuestan? A ver, hazme la cuenta, véndeme 2 horas, ¿verdad? Porque nosotras necesitamos el tiempo de nuestros esposos. Pero sabes que también Dios te quiere llenar en todos esos aspectos que tu esposo no te llena. Dios quiere ser tu esposo en todos esos aspectos en que los hombres ellos fallan porque son humanos como nosotras, también tenemos fallas, pero Dios quiere llenarte en todas esas áreas que están vacías en tu vida. Él quiere ser tu paz, Él quiere ser tu amor, tu gozo, tu esperanza. ¿Qué es lo que necesitas?
Sabes que podemos experimentar desilusión en todo a nuestro alrededor, desilusión de lo que pensábamos que era el matrimonio, desilusión de lo que pensábamos que era un hogar. A lo mejor la vida te ha llevado a tener un hogar difícil, un matrimonio difícil, un esposo difícil, pero sabes que hoy Dios te quiere dar las fuerzas, hoy Dios te quiere ayudar. Si mantenemos nuestra fe en Él, esta fe va a ser como un ancla que va a ser suficiente para guardarnos en cualquier tormenta de la vida. Sabes que tú y yo necesitamos aferrarnos a esa ancla para que las tormentas de la vida no nos tumben, no nos tiren y no acaben con nosotras. Si Abigail hubiera vivido en nuestros días, como te decía hace un momento, ella habría escuchado muchas voces diciéndole: pues divórciate de ese mal hombre, déjalo, sepárate, ¿verdad? Pero sabes que ella tuvo la fuerza interior, ella tenía la fe en el Altísimo, que le dio la gracia para poder sobrellevar su carga y para no pecar contra Dios, para no fallarle a Dios, sin sentirse la sufrida o sin sentirse la víctima, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Ay, es que pobre de mí. Pero no, sabes que hoy quiere el Señor ayudarte, hoy quiere levantarte. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que tú estás aquí. Padre, yo te doy gracias por cada una de las mujeres que están aquí. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor, que trajiste justo a tiempo, Señor, y aún fuera de tiempo. Padre, gracias porque tú conoces nuestras vidas, tú conoces nuestros corazones. Señor, tú sabes de qué tenemos necesidad. Señor, en esta tarde yo oro por cada una de las que estamos aquí. Señor, tú conoces sus corazones. Señor, tú sabes lo que ellas han pasado ahí a solas, todo lo que ellas han tenido que vivir, a lo mejor con un Nabal, Señor, a lo mejor su esposo, a lo mejor un padre, a lo mejor un hermano, Señor, no sé. Señor, a lo largo de la historia hemos visto cómo las mujeres son maltratadas, son vistas como inferiores, Padre, pero para ti somos la niña de tus ojos, somos hermosas a tus ojos. Señor, gracias, gracias, Padre, gracias por amarnos, gracias por haber dado tu vida por nosotros, gracias por ir a esa cruz y sufrir y llevar por nosotros todo ese dolor que tenemos. Padre, en el nombre de Jesús, te entregamos hoy ese dolor, Señor, que hemos sufrido por vivir con Nabales. Padre, en el nombre de Jesús, toma en tus manos todo ese dolor, Señor, cuando nos han maltratado, cuando nos han humillado, cuando nos han hecho sentir inferiores. Padre, los perdonamos. ¿Sabes qué? Perdona a ese hombre que te lastimó. Perdona a ese hombre que a lo mejor te ilusionó, todavía lo traes por ahí atorado. Perdona esas promesas que no se cumplieron, porque también te lastimaron. Padre, en el nombre de Jesús, hoy decidimos perdonar, Señor. Hoy decidimos perdonar toda clase de maltrato, Señor. Toda palabra que nos lastimó, toda palabra que nos hirió. Señor, aún todo golpe, aquella vez que intentaron alzar su mano sobre nosotras o nos lastimaron, Padre, los perdonamos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús los perdonamos. ¿Sabes qué? Perdónalo, suéltalo. No lo sigas teniendo atado a ti. Si tú no perdonas, es como si lo tuvieras todavía amarrado a un tobillo. Tienes que soltarte, tienes que dejar eso. Perdónalo si hubo un Nabal que te lastimó. Suéltalo hoy en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Señor, aún vamos más allá. Como Abigail, que fue intercesora, Señor. Hoy intercedemos por esos hombres, Señor. Padre, te pedimos que tú puedas
traerlos a ti, Señor, que ellos puedan tener un encuentro personal contigo. Señor, que ellos puedan tener una revelación de tu amor, una revelación de tu palabra. Señor, que tú cambies esos corazones de piedra por unos corazones de carne, unos corazones sensibles, unos corazones que amen, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, usa aún nuestras vidas para hablarles de ti. Usa nuestras vidas, Señor, para hacer un testimonio vivo de lo que tú puedes hacer, Señor. Padre, usa la vida de estas mujeres, Señor, que ellas puedan ser un testimonio de amor en su casa, Señor, un testimonio de perdón. Padre, que podamos vivir día a día amando y perdonando, Señor, que podamos vivir día a día haciendo las cosas como para ti, Señor, y no esperando recompensas de hombres. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por estas palabras. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y Padre, hoy recibimos de ti, ponte de pie y levanta tus manos. Hoy recibimos de ti todo lo que necesitamos, Señor. Ese amor, esa aceptación, esa valoración, Señor. Hoy la recibimos de ti, Señor. ¿Dónde me has traído? Me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu amor y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tus manos, que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad, y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Y que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Padre, gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, recibimos tu amor, Señor. Gracias, gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque de ti recibimos todo lo que necesitamos, todo ese amor, Señor, todo ese valor. Padre, muchas gracias.
ir a ti, Señor, en toda situación en nuestra vida. Enséñanos a ir, a llenarnos de tu amor, Señor, para poder dar ese amor en nuestra casa, para poder dar ese amor a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, a los que nos rodean, Señor. Enséñanos a ser esa mujer sabia que edifica, Señor. Esa mujer sabia, Señor, que levanta su casa, que levanta a sus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, ¿a quién iremos? Si solo tú puedes hacerlo, si solo tú tienes palabras de vida, Señor. Padre, gracias. Gracias por esa paz que nos das. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aún en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Gracias por esa paz, Señor. Recibimos esa paz. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Postrarme y adorar A cada una de las cuando pienso cómo he sido, hasta dónde me has traído. Yo declaro que ustedes son mujeres sabias que edifican su casa. Yo declaro que ustedes son mujeres entendidas, que tienen la mente de Cristo, la sabiduría de lo alto, que con sus manos He probado y quiero más. En el nombre de Jesús, sé propicio, Señor. No me quiero a toda conformar. necesidad, Señor. Sé propicio a toda necesidad, Señor. He probado y quiero A cada una tú más. conoces su corazón, Señor, tú sabes lo que hay en él. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por estas palabras, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y bueno, abandónate en los brazos del Señor, mujer. Sé esa Abigail. Abigail es un gran ejemplo de amor. Y sabes, el Señor Jesús